Estimados alumnos del curso de Lógica 1, bienvenidos a la primera actividad del bloque 2. En esta lección vamos a revisar lo correspondiente a la lección Lógica y Razón para poder contestar el cuestionario de conceptualización. En este cuestionario vamos a tener como tema principal la forma en la que llegamos al proceso de la argumentación a través de la conceptualización de algunos objetos o ideas mentales. Entonces, vamos a repasar esta lección y yo les voy a ayudar a contestar algunas partes del cuestionario con algunas claves. Tenemos entonces la lección Lógica y Razón. En esta lección vamos a revisar los siguientes conceptos. Bueno, como en las lecciones pasadas, vamos a aterrizar estos conceptos con los conceptos que ya habíamos visto antes, ¿no? Para empezar, vamos a preguntarnos cuál es la diferencia entre cualquier otro animal y el ser humano. El uso de la razón en el ser humano es la ordenación de los conocimientos. A diferencia de los otros animales, los seres humanos utilizan ciertos principios para ordenar los conocimientos que adquieren. Así como ya habíamos revisado en la actividad preliminar acerca de los principios del entendimiento humano y aquellas formas intuitivas que tenemos de captar esquemas inferenciales en la información que se nos es dada, nosotros podemos proponer que el uso de la razón del ser humano va más allá que la adquisición de conocimientos del entorno que lo rodea, sino que también es capaz de ordenarlos y presentarlos. La forma de razonar de los demás animales tiene que ver directamente con una intuición, aunque esto pueda ser discutido, como en el caso de algunos mamíferos como los delfines. Como siempre, este tipo de discusiones quedan abiertas para ustedes y razonarlas después, ¿no? Pero claro, es importante mencionarlas. Bueno, el ser humano podemos decir que ha desarrollado dos formas distintas de relacionarse con el mundo que lo rodea. En primer lugar, conocemos de manera intelectiva, como los animales, ya decíamos. Cuando acercamos las manos al fuego, de manera inmediata podemos sentir calor. Entonces nuestro cuerpo reacciona para alejarnos porque la piel, las células de nuestra piel a través de nuestros nervios mandan una señal al cerebro y eso provoca una reacción que conocemos como dolor, ¿no? Intelectivamente, sin necesidad de hacer ninguna reflexión, nosotros podemos conocer a través de nuestros sentidos el entorno que nos rodea y aprender ciertas cosas, ¿no? Como los animales, ya decíamos, no humanos. En segundo lugar, podemos decir que los seres humanos conocen de manera raciocinante, de manera mediata o discursiva. A través del conocimiento general adquirido en la experiencia, nosotros somos capaces de reflexionar sobre este mismo y ordenarlo para hacer uso de él. Por ejemplo, la creación de herramientas, el utilizar el fuego, que después se fue utilizando para cocinar la comida. Este tipo de ejemplos cada vez fueron más y más complejos para el ser humano. Tan es así que ahora el ser humano es capaz de crear teorías científicas que predicen y pueden modelar el mundo que lo rodea. Todo este proceso, al menos acotándolo a nuestra especie, ha sido desarrollado pues por la razón humana. Entonces, en suma, podemos decir que la razón es esa capacidad del ser humano para reflexionar su conocimiento del mundo y ordenarlo para hacer uso de él. ¿Cuál es la relación de la lógica con este esquema de la razón humana? Al principio del curso definimos a la lógica como el estudio de los esquemas inferenciales correctos. No hicimos alguna acotación distinta porque poco a poco nos vamos a acercar. De hecho, ahora vamos a investigar de dónde surgen estos esquemas inferenciales correctos dentro de la epistemología o una teoría del conocimiento, las formas que tiene el ser humano de conocer.
y vamos a aterrizar en los principios más importantes. Se llaman seres de razón aquellas ideas intelectivas que son objeto del estudio de la lógica. Son aquellos procesos cognitivos que dan lugar a estructuras del conocimiento humano que también son llamados procesos de justificación o de explicación de un conocimiento. Podemos tomar como ejemplo una demostración matemática o la justificación personal sobre alguna creencia, así como hemos hecho en algunos ejercicios anteriores de justificar alguna de las creencias que tenemos, alguna postura, o incluso en algunas otras clases lo harán, justificar alguna creencia, postura filosófica. Siempre este es un ejercicio de la razón porque la utilizamos para formar estructuras del conocimiento y dar así las razones por las cuales creemos en alguna proposición, en alguna idea. Entonces, ¿cuál es el proceso que nos lleva a la argumentación? La lógica estudia procesos cognitivos entonces de la razón. ¿Qué hacen estos procesos? Ya sabemos que son estructuras inferenciales construidas en base a conocimientos previos, que juntos dan lugar a nuevo conocimiento. Esto significa que estas estructuras inferenciales denotan una relación entre esos conocimientos. Como ya habíamos dicho anteriormente, lo que presenta Euclides en los elementos es una relación entre los teoremas, las definiciones, los axiomas, presenta toda esa relación entre esos conocimientos y los agrupa de manera tal que presenta toda una teoría sobre la geometría analítica, ¿no? Estas relaciones representan esquemas básicos con un contenido de lo aprendido en el mundo real. Bueno, vamos a acotar lo que para nosotros nos interesa de lo que es el proceso que lleva a la argumentación. Este es el esquema general del proceso, ¿no? Tenemos una conceptualización que nos lleva a los conceptos. Después tenemos una proposición, nos lleva a los juicios. Y después podemos crear una argumentación, ¿no? Nos lleva a las inferencias. Pasamos de lo meramente inmediato, que es captar a través de nuestros sentidos los objetos y crear en nuestra mente un concepto de ellos. Después llegamos a la proposición que nos lleva a emitir juicios sobre aquel concepto que ya conocemos y al final está la argumentación que nos lleva a crear grandes estructuras inferenciales, ¿no? Que se pretenden ser correctas. Entonces, ese es el esquema general del proceso que nos puede llevar a formar la argumentación de manera racional como seres humanos. En esta parte del curso vamos a enfocarnos en la conceptualización. En el cuestionario que vamos a revisar hay una parte del diálogo de Platón del Fedón que va muy acorde con esta parte del curso, ¿no? Vamos a ver por qué. La conceptualización es, dentro de la teoría del conocimiento, el proceso de conceptualización se denota como un proceso de aprehensión de una forma en su sentido griego de eidos, como idea, y con ello se adquiere un primer conocimiento del objeto que tiene como intención la predicabilidad de dicho concepto. Es decir, nosotros aprendemos lo que es un concepto para después poder decir o atribuir ciertas características a dicho concepto. Por ejemplo, tenemos este pequeño dibujo bastante simple, bastante burdo, pero que puede ejemplificar lo que queremos decir. Dada una persona con las capacidades cognitivas normales, digamos que con sus sentidos puede ver estas imágenes, ¿no? Un pino de Navidad, lo que parece ser una torre de corriente eléctrica y una señal de parada, ¿no? Lo que la persona puede ver, pues pueden ser múltiples cosas, ¿no? Puede que ninguno de los tres objetos tome alguna relación. Sin embargo, lo que nos propone esta teoría de la razón humana es que el ser humano a través de los sentidos es capaz de abstraer conceptos del mundo real y después formar una idea abstracta de ellos, ¿no?
un eidos, ¿no? Una idea griega, ¿no? Como el concepto griego, perdón. Entonces, es fácil ver a lo que quería llegar con este dibujo, ¿no? De alguna forma, en los tres objetos está presente una especie de forma del triángulo, ¿no? Un ser humano puede que nunca haya oído hablar de lo que es un triángulo, ni de que la suma de los ángulos interiores de él suma 180. Sin embargo, a través de lo que puede ver en el mundo, puede que ya haya sido capaz de abstraer esa forma, ¿no? Este es un ejemplo muy simple de cómo puede ser llevado a cabo, ¿no? Yo veo varias cosas, entonces veo lo que tienen en común y abstraigo la idea del triángulo. Bueno, esta parte es la parte en la que conceptualizamos y abstraemos inmediatamente lo que se nos es dado a través de nuestro entorno. Una vez terminado este proceso, podemos llegar al proceso de la predicación. En esta parte se analiza el concepto del objeto conocido ahora y se aprende a distinguir este de los demás objetos. O sea, yo ahora soy capaz de decir que un triángulo es aquella figura geométrica cuyos ángulos interiores suman 180 grados, ¿no? Y que este es distinto de un cuadrado o de un círculo. ¿Por qué? Porque conozco la nota característica de un triángulo, ¿no? 3 ángulos o una figura con 3 lados, ¿no? Cualquiera definición me hubiera servido. Y ahora yo sé distinguirlo de lo que no es un triángulo. Entonces soy capaz de predicar algo de ese objeto. En este caso, lo que aprendimos a predicar como ejemplo es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, ¿no? Distinto de lo que es un cuadrado y distinto de lo que es un círculo. Entonces, bueno. La siguiente parte es la argumentación. En ella se construyen nuevos conocimientos a partir de todo el proceso previo en conjunto. En él pueden intervenir nuevos conceptos, nuevos juicios y algunos otros procesos previos que no necesariamente son de la misma parte, de la misma línea de lo que ya estábamos revisando, ¿no? De lo que ya estamos construyendo. Este paso es el más complejo de todos, ¿no? Porque en él el trabajo cognitivo desarrolla una inferencia. Entonces, como ya dije, pueden estar incluidos otros tipos de conceptos, otros tipos de juicios. Entonces, así como el teorema de Pitágoras dice algo así como el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, a través de la idea de un triángulo, supongamos que él tuvo todo este proceso que ya habíamos dicho, conceptualización, predicación, y que a través de otros juicios que él ya conocía, a través de otros conceptos, él pudo llegar a formalizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podríamos tener una argumentación clara por qué tendría que demostrar, y de hecho lo hace, demostrar cómo es que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? Es toda una demostración matemática, completamente una argumentación y un claro ejemplo de cómo es que todo este proceso de conceptualización y predicación pueden llevar a la argumentación. Entonces, ningún proceso cognitivo es sencillo de acotar. En eso vamos a estar de acuerdo. Sin embargo, podemos rescatar estos 3 pasos en el proceso de la argumentación. A lo largo de este curso, debemos estar conscientes de que la definición es introductoria al tema. Se podría profundizar y problematizar cada uno de estos escalones y nos daríamos cuenta de que sigue siendo un proceso muy, muy complejo, ¿no? Difícil de describir. Pero en términos generales vamos a quedarnos con estas 3 ideas como el proceso que nos lleva a la argumentación. Lo que vamos a revisar nosotros en el cuestionario de conceptualización es un ejercicio bastante simple, ¿no?
van a retomar algunos de los conceptos que ya revisamos en esta presentación y además en la parte en la que ustedes pueden leer un fragmento del Fedón, del diálogo de Platón del Fedón, hay una parte en la que habla de la reminiscencia, ¿no? Y en la que describe la conceptualización de una manera muy parecida a como nosotros lo acabamos de hacer. Tienen que argumentar entonces si están o no están de acuerdo con esa forma de conceptualizar con objetos, ¿no? En nuestra mente. Y además de ello, pues presentar sus conclusiones al respecto de la reflexión. Pues por mi parte sería todo. Si tienen una duda, escríbanme. Un saludo y mucha suerte.